Buenas noches, bienvenidos a Conteo Regresivo Final. Hoy es 9 de abril de 2022 y vamos a hablar de la película Good Will Hunting. Good Will Hunting. El buen Will Hunting. El buen Will Hunting. Hunting. No sé si es un juego de palabras. Yo sé que ese es el nombre del protagonista. Yo sé que es el nombre del protagonista, pero porque yo me acabo de ver la película. Pero si cuando yo no me había visto la película, yo decía, ¿qué significa esto? El buen deseo de cazar. Buen deseo de cazar. El buen deseo, la buena búsqueda por el buen deseo por la búsqueda, la buena búsqueda, la buena intención de buscar, la buena intención de cazar. Es una película ya de 1997. Yo no me había visto esta película. No la había visto. Es ese tipo de películas que nunca me interesó en mi adolescencia. Sin embargo, es una película que vale la pena. Es más, les digo, yo me compré la de End of Days, la de Arnold Schwarzenegger, y después de que la compré, el vendedor me dijo que no la tenía, y me mandó un paquete como de 7 u 8 películas que él tenía, y en ese paquete estaba esta película. O sea, yo no tenía la intención de comprarla, ni siquiera tenía la intención de comprarla, sino que sucedió de esa forma. El destino trajo esta película a mis manos. Probablemente nunca me la hubiera visto, o no me la hubiera visto, no estaba en mis planes ni siquiera verme esta película. No la hubiera podido ni siquiera ver, pero ya yo la tenía guardada hace varios años. Y en internet hay foros, hay listados donde se colocan las mejores películas, y a veces aparecía esta película ahí. A veces se colaba esta película ahí entre las mejores. Y yo decía, bueno, yo tengo esa película ahí, no me la he visto, pero siempre me daba pereza verla, porque era como que no sé qué significa esta foto. O sea, Matt Damon, Robin Williams, esta foto, ¿qué significa? Esta foto no me atrae en lo absoluto, no me atrae ese título, que no entiendo qué significa. Obviamente ya entiendo lo que significa después de haber visto la película, o al menos eso pienso que entiendo, porque Will Hunting es el nombre del señor, del Matt Damon, el personaje que interpreta. Y tengo que decir de que Matt Damon como actor nunca me convenció. Matt Damon como actor nunca me convenció. En El Soldado Ryan, su actuación no me gusta para nada. El talentoso Mr. Ripley es tal vez la única película que yo recuerdo ahora mismo donde este actor tiene una interpretación que yo considere destacable. Entonces era un actor que no me interesaba tampoco Robin Williams. No me interesaba Ben Affleck
cuando era joven era fatal, sus actuaciones eran fatales, malísimas. Entonces era una película que no me interesaba, una película de 1997, creo que fue antes del Soldado Ryan, antes de Salvando al Soldado Ryan, que salió esta película. Y de ese tipo de películas que de pronto uno en la adolescencia, en la juventud, no le interesa mucho, sino que se van volviendo importantes es con los años, cuando llegan los títulos académicos, cuando llega cierto reconocimiento, cuando llegan las ciertas intenciones de académicas. Docentes o pedagógicas. Ya repito, yo no soy docente, no soy profesor, ni mi intención es dar clases aquí de filosofía. En el control regresivo final yo solo soy el relojero y soy solo el anfitrión de este canal. Más nada, no soy profesor, no quiero darles clases a ustedes de filosofía. Y entonces es interesante encontrarme con esta película, lo buena que es la película, lo inteligente que es esta película. En momentos en los que por fin puedo apreciar lo inteligente que es esta película. O sea, esta película son ese tipo de películas que uno se las ponen en el colegio. Bueno, no sé si en el colegio o al menos en la universidad, porque la película tiene cierta violencia y tiene un guión bastante provocativo. Yo diría que lo mejor de la película es el guión. Creo que lo mejor de la película es el guión. No sé. Aquí dice que nominada a 9 premios de la Academia. Y la actuación de Robin Williams. Esas fueron para mí las mejores cosas de la película. Los mejores aspectos de la película. El guión y la actuación de Robin Williams. No sigue sin convencerme este actor, Matt Damon. Sigue sin convencerme. Me parece que es un tipo muy inteligente. Creo que el guión lo escribió él y Ben Affleck, pero creo que lo escribió en su mayoría el Matt Damon. Es uno de esos guiones que uno puede escribir, uno puede tardarse años escribiendo, investigando sobre matemáticas, sobre ciencia, historia, economía, astrofísica, bueno, astrofísica no tanto, economía sí, psicología, filosofía, psicoanálisis, psiquiatría. Es uno de esos guiones que uno se tarda años estudiando. Y se necesita talento para integrar todo ese conocimiento que hay en una enciclopedia, por ejemplo. Una enciclopedia uno se puede poner a buscar. Uno se puede poner a buscar datos sobre diferentes autores. Y nunca encajar un buen guión, una buena historia, no saber cómo meter todos esos datos en una historia. Pero este señor tuvo el talento, Matt Damon y Ben Affleck tuvieron el talento. Creo que fue Matt Damon
Me parece que fue Matt Damon el que más escribió este guión, porque se nota en la película que lo que tiene Ben Affleck son unos cameos, unas apariciones esporádicas. Ben Affleck en esta película tiene unas apariciones esporádicas. Aparece, desaparece, aparece, desaparece y dice puras cosas triviales. O sea, no es la aparición de Ben Affleck, como le digo, Ben Affleck en los 90 era un actor que realmente no me interesaba. Me parecía pésimo actor. Pese a que acá atrás lo tengo ya. Acá atrás lo tengo. Pero en los 90 me parecía pésimo actor. No me atraía la idea de ver películas con ese actor. Matt Damon me parecía mejor actor, mejor con todo y eso. Tampoco me atraía ver sus películas. Pero sí se nota que este actor, Matt Damon, es un genio. Se le nota. En los papeles que le he visto, siempre hace de inteligente, de genio. En esta de la Bourne, la trilogía Bourne, que él es protagonista, creo yo, en casi todas. Hay una cuarta, no estoy seguro si hay una cuarta en esa trilogía Bourne. Está la del talentoso Mr. Ripley, que hace también de genio. La de Salvando al Soldado Ryan, que también hace también hace de genio, de héroe, de patriota, todo lo que ustedes quieran en ese papel. Y en esta película, que no me la había visto, que por fin me la vi, teniéndola guardada como hace 6-7 años o más, hace de genio incomprendido. Pero no solamente es un genio en esta película, es Einstein. Es el Einstein que nadie conoció. Es el Einstein que nadie conoció en esta película. Es una película que tiene muchos mensajes escondidos, muchas insinuaciones. No sé, o sea, hay que interpretarlo. Puede tener varias interpretaciones, realmente no sé. Pero después de haber visto la película una vez nada más, una vez, pareciera que es una película que critica a las universidades. Pareciera que es una película que critica Harvard. Pareciera que la película dijera que hay que ser millonario para entrar a esa universidad en particular, a esa universidad en particular, o a otras universidades privadas, obviamente, de los Estados Unidos. Que hay que ser millonario, que no son universidades, pareciera que la película dijera esto, que no toman el talento de la persona, el talento humano, no miden el talento humano de la persona, sino que lo que miden es el dinero, la cuenta bancaria que tenga la persona, el dinero que tenga la persona. De acuerdo a eso, la persona es admitida. Y si no tiene el dinero, ni siquiera creo que podrá aplicar a la universidad. Entonces pareciera que la película criticara eso en un principio, que se están desperdiciando los talentos, que el mundo está lleno de Einsteins, de matemáticos puros, matemáticos que nacieron con la habilidad, con el don de
descifrar el lenguaje matemático en que pareciera que estuviera escrito el universo. Y o sea, pareciera que también dijera la película que la inteligencia se mide en gran parte por las habilidades matemáticas que tú tengas. Pareciera que la película dijera ese mensaje, o estableciera ese mensaje en un principio. Cosa que yo les he dicho a ustedes en este canal, que es importante estimular las matemáticas en los niños, pero no desde el punto de vista exegético, ortodoxo, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista estrictamente numérico de sumas y restas, de multiplicaciones, divisiones, ecuaciones, factorizaciones, es importante estimular el pensamiento matemático en los niños, pero no desde, no es, lo importante no es asustar a los niños con este tipo de, con un tablero lleno de ecuaciones matemáticas. Eso no es lo importante, creo yo, es mostrar que el universo está escrito, pareciera estar escrito en un lenguaje matemático, y que si queremos entender el universo, o queremos tratar de entenderlo, o intentar aprender un poco del universo, aprender un poco que nosotros mismos estamos hechos del universo, de polvo de estrellas, de elementos químicos que no entendemos, pero que existen y que nos crearon, nos componen. Estamos hechos de elementos químicos que están presentes en el universo, y es una forma de entendernos a nosotros mismos y de entender todo lo que nos rodea, los animales, las plantas, el proceso que se da. Nosotros los seres humanos no estamos vivos simplemente porque sí, porque sea un derecho de nosotros estar vivos y dominar este planeta. No, nosotros los seres humanos estamos vivos porque se dan una serie de procesos químicos que se mantienen en este planeta en equilibrio. Hay un equilibrio de gases, de elementos químicos, de procesos. La fotosíntesis, por ejemplo, la creación del oxígeno, el balance entre oxígeno y dióxido de carbono, lo que respiramos a diario, a cada minuto, cada segundo, todo eso es el resultado. Lo que respiran las plantas también respiran. Los seres humanos no somos los únicos que respiramos, las plantas también respiran, y por la respiración de las plantas y por la acción de las plantas, nosotros tenemos vida. Nosotros somos seres que existimos gracias a que existen plantas, árboles. Obviamente los árboles no tienen pulmones, no es una forma de... Ellos se alimentan del sol. Las plantas, los árboles. Tenemos un idioma, además, nuestro idioma no es un idioma universal. Nuestro idioma, el idioma que nosotros hablamos, el lenguaje, no es un idioma universal. El lenguaje es una herramienta que utiliza el ser humano para comunicarse y para entender su entorno, y para darlo a entender al resto de la comunidad, para la educación, para la sociedad, para la cultura, para el arte.
Entonces nuestro lenguaje muchas veces no se acomoda, a la realidad objetiva, externa, saliéndose de la cabeza del ser humano. Saliéndonos de la cabeza del ser humano, el único lenguaje que parece existir es el lenguaje matemático. Nuestro lenguaje ni siquiera existe. Nuestro lenguaje no existe a nivel objetivo, a nivel universal, en el universo, no existe. No existe no existe. Tal vez exista lo que es la existencia y la no existencia. Tal vez existe eso, pero como un algoritmo matemático. La existencia y la no existencia. La vida, la muerte, puede que sean términos que no existan. Puede que no existan en el universo. La vida y la muerte puede que no existan. Como de la manera en que nosotros la entendemos, de la manera en que el lenguaje nos la muestra, pero puede que sí exista como un algoritmo matemático. El sí y el no el sí y el no se pueden configurar como formas de existir y no existir, del hay y no hay. O sea, son términos que nosotros le colocamos al lenguaje para entenderlo y para comunicarlo, pero puede que en el lenguaje universal del universo no existan esos conceptos. Solamente existan algoritmos matemáticos que dan a entender de que hay algo o no lo hay, de que hay existencia o no la hay. Decimos, el Sol tiene una vida de tantos millones de años y el Sol morirá en tantos millones de años, pero la vida y la muerte no son términos que apliquen al Sol ni a las estrellas. Son formas nuestras de entender lo que es una estrella, pero y relacionada a lo que es la vida humana. O sea, es un absurdo. Nosotros utilizamos nuestro lenguaje humano para entender todo y contaminamos todo lo que es el conocimiento con nuestro lenguaje. Todo nuestro lenguaje viene cargado de falacias que contaminan la ciencia, que contaminan el conocimiento del universo. Por eso nunca sabremos con total certeza el universo, lo que es el universo, lo que es, cómo se creó, cuál es el Big Bang, si fue así, si no fue así, si hubo un inicio, si no hubo un inicio. En realidad todo se mide es por temas numéricos, por temas matemáticos. Y tal vez ahí está la clave, o sea, cómo enseñar algo que es meramente numérico, meramente matemático, en términos que no afecten el lenguaje, pero que nosotros la entendamos. O sea, el tema con las matemáticas es un tema fundamental porque las matemáticas son todo, existen y son la forma tal vez más pura de aproximarnos al conocimiento del universo y de nosotros mismos. Pero el problema es cómo enseñarlo si nosotros contaminamos todo con nuestro lenguaje. Todo lo contaminamos con nuestro lenguaje. Entonces, por eso es que tú a veces ves a los profesores de matemática que llegan al salón de clases y empiezan sin mediar palabra, tal vez digan buenas tardes, buenos días, tal, sin mediar palabra llegan y empiezan a colocar sus ecuaciones en el tablero, y esto se hace así, y esta es la relación que hay, entonces tienes que multiplicar aquí, tienes que bajar este número acá, tienes que hacer esta relación con este otro y tal.
y esta X significa eso, y vamos a buscar el valor de Y y tal. Entonces, y este es el procedimiento que van a usar, esta es la fórmula que van a usar siempre, y el resultado les tiene que dar esto. Ya, entonces el profesor de matemáticas sale con esas cosas, y por eso es que uno ve que los profesores de matemáticas salen con ese tipo de cosas, porque ellos tratan de no contaminar la matemática con el lenguaje de con nuestra humanidad, con nuestros deseos y anhelos humanos. Como digo, el problema de las matemáticas no es la matemática en sí, sino cómo enseñar la matemática. Cómo enseñar la matemática. Ahí es donde está el problema. Porque las matemáticas no pueden ni deben ser contaminadas con el lenguaje de los seres humanos, ni con las vivencias de los seres humanos. Es abstracta, es totalmente... es como si fuera inexistente. Es como el mundo de las ideas de Platón. El mundo de las ideas de Platón es un mundo que va... Pero para Platón el mundo de las ideas estaba mucho más allá de la matemática. Pero la única forma de explicar el mundo de las ideas de Platón era mediante las matemáticas. Era un mundo perfectamente coherente, perfectamente estable, perfectamente perfecto, un mundo perfecto, un mundo donde las figuras geométricas estaban en perfecta armonía, todo estaba en su lugar, todo estaba preciso, nada faltaba, nada sobraba, todo estaba perfecto. ¿Sabes? La palabra misma perfecto es una palabra, es un axioma en sí mismo. La palabra perfecto es un axioma en sí mismo que explica el mundo de las ideas. Solo que tienes que pensar qué es la perfección. La perfección desde el punto de vista matemático. Eso es lo único perfecto del universo. Los números, la perfección desde el punto de vista matemático. Las matemáticas. Ahora, hay otras formas de ver las cosas. Hay otras formas de ver las cosas. Hay otras formas de ver las cosas y yo lo sé. Pero bueno, el tema de cómo enseñar las matemáticas es un tema muy difícil, muy espinoso. Entonces yo digo de que no sé, yo entiendo de que el profesor de matemáticas llegue a la clase y explique todo desde un punto de vista puramente matemático, donde no se mezcle al ser humano, como sí lo hace la física. La física sí mezcla al ser humano, la química también mezcla las matemáticas con el ser humano. En cambio la matemática no lo hace, la matemática es simplemente hacer ecuaciones que pueden o no pueden aplicar al ser humano. El tema es que sí aplican al ser humano y sí aplican al universo. Como Einstein creo que dijo eso alguna vez, que no se explicaba cómo las matemáticas eran tan abstractas, pero que podían explicar el universo. O sea, cómo el lenguaje del universo estaba escrito de forma matemática. Cómo las matemáticas pueden ser a la vez tan abstractas y tan y tan precisas en muchos aspectos del universo. Entonces, las matemáticas enfrentan una disyuntiva, pero las matemáticas como sí no tienen ningún problema. El problema no tiene es el ser humano. El ser humano en su forma de entender, el ser humano en su forma de entender la matemática, en su forma de entender el universo, en su forma de entender el mundo. Ahí es donde está el problema. Ha recurrido al mito, a historias, a creerse un Dios,
a creerse un soberano, a creerse el dueño del planeta, el dueño del universo. Entonces el ser humano ha pretendido, por medio de sus narrativas, adueñarse de lo que no es suyo. Las matemáticas demuestran que la existencia está mucho más allá del ser humano, que nosotros entendiendo un universo infinito, en nuestra existencia finita, en nuestra existencia corta, banal, solo podemos entender una pequeña parte de lo que es el cosmos, de lo que somos nosotros, de lo que es. Pero eso está destinado a permanecer en un misterio, porque no matemáticamente podríamos calcular muchos de los misterios que hay en el universo, pero difícilmente vamos a poder comprobarlo en la experiencia, porque es que también la disyuntiva entre el racionalismo y el empirismo, entre la experiencia y el conocimiento puro, que enfrentó a tantos pensadores, al mismo Platón, a Pitágoras, a Tales de Mileto, contra otros pensadores, creo que como Empédocles, como Anaxágoras, en la antigüedad. No me queda claro si Heráclito contra el pensamiento de Heráclito contra el pensamiento de Parménides, un pensamiento totalmente racionalista o muy racionalista como el de Parménides, contra otro conocimiento un poco más experimental, un poco más como el de Heráclito, más empírico. O el ejemplo más claro es el de Platón y Aristóteles, un conocimiento pitagórico muy racionalista, muy abstracto, muy matemático como el de Platón, contra un conocimiento más empírico, más experimental, más biológico, como dicen que Aristóteles fundó la biología, como el de Aristóteles. O sea, entonces tenemos a un Platón versus a un Aristóteles, un racionalismo contra un empirismo incipiente que nacían en ese momento. El racionalismo que permitió el descubrimiento del átomo por Demócrito y Leucipo. Descubrieron el átomo hace más de 2500 años atrás, 2300 años atrás, 2400 años atrás. Aristarco de Samos, que descubrió la teoría heliocéntrica 2200 años atrás aproximadamente. Aristarco y Eratóstenes, que descubrió que la Tierra era redonda haciendo cálculos matemáticos, midiendo sombras con postes, poniendo postes, uno en Alejandría, por allá en Egipto, y otro acá en Grecia, midiendo los postes, y se dio cuenta de que la Tierra no podía ser plana, y que la Tierra tenía una circunferencia, y midió la circunferencia de la Tierra y casi que le da a la circunferencia exacta de la Tierra. ¿Cómo hizo eso? Simplemente con conocimiento matemático, aplicando unas ecuaciones matemáticas, midiendo unas sombras. Pasaron más de 2000 y pico años para que, tampoco, como 1700 años para que este señor Cristóforo Colombo, el que se dice que llegó a América
iba a darle la vuelta al planeta para pasar por de España, para pasar por España y darle la vuelta y llegar a la India. Creo que así era la historia. Entonces, él tenía las teorías de Eratóstenes, de que decían que la Tierra era redonda. Y también creo que había estudiado la teoría de Galileo Galilei, que decía que la Tierra era redonda también, con el uso del microscopio, del telescopio, que no inventó él tampoco, pero bueno. Galileo Galilei, los grandes racionalistas de nuestra historia, como decirlo, de nuestra historia un poco más moderna, Galileo Galilei, Kepler, Galileo Galilei, Kepler, perdón, Kepler no, Kepler, ¿cómo se llama? Copérnico era el otro. Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, los racionalistas que pusieron en duda si nuestro conocimiento era una basura total, no sabemos nada de nada. Pretendemos saber algo, pero somos puro cuento chino, no sabemos nada. Nosotros mismos nos creemos nuestros cuentos chinos. No sabemos nada. Eso fue lo que establecieron Galileo Galilei, Copérnico, Kepler. Kepler. No sabemos nada. Es la matemática la que nos da el conocimiento. Nuestro lenguaje lo que hace es que contamina el conocimiento del universo, del mundo. No sabemos ni que la Tierra era redonda, no lo sabíamos. Algo tan básico como que la Tierra es redonda, no lo sabemos, no lo sabíamos. Sino hasta hace poco, hasta hace 500 años atrás, que empezamos a dar, y lo pusieron en duda, o sea, se puso en duda, no fue sino después, yo diría que hasta el siglo XX fue que se empezó hasta el siglo XX o hasta el siglo XIX, no fue sino que se empezó ya a entender que la Tierra sí era redonda. Y o sea, obviamente con el descubrimiento, con lo que los europeos llaman como el descubrimiento de América, se pudo verificar que si se da la vuelta por acá y se llega a América y después se sigue navegando por allá, se da la vuelta y llegas otra vez acá a la India, das la vuelta, o sea, das la vuelta al planeta. Entonces la Tierra sí tiene que ser redonda, por lógica, simple lógica. Entonces, hemos hablado mucho de las matemáticas sobre esta película, porque esta película te invita a pensar mucho sobre ese tema. No es que la película te diga que las matemáticas sean la única forma de conocimiento, porque este Will también tenía conocimiento histórico, también tenía conocimiento de economía, el tipo de arte también, el tipo sabía de todo. Yo iba viendo la película y iba pensando, bueno, pero ¿qué define a un genio? ¿Qué define a un genio? ¿Qué hace que un genio sea un genio? ¿Qué hace que una persona superdotada sea superdotada? ¿Será su conocimiento de las matemáticas? Y yo pensaba rápidamente, yo dije, voy a pensar aquí rápidamente qué es lo que hace una persona un genio, qué es lo que define a un genio, qué es lo que siempre, y viendo la película, obviamente, viendo al personaje de Will, yo decía, bueno, los genios tienden a vivir
en pequeños mundos. Eso fue lo que yo pensé rápidamente. No fue que yo lo pensé años y años, no. Rápidamente yo dije, los genios viven en pequeños mundos, tienden a vivir en pequeños mundos. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos. Michael Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Su mundo, ¿cuál es? Su mundo es tirar una bola en una canasta. Ya. Con eso es un genio. ¿Cuál es su mundo, el de Michael Jordan? Rebotar una bola, hacer unos dribblings y tirar esa bola en una canasta. Ya. A eso se reduce la genialidad de un tipo como Michael Jordan. Parece fácil, pero no lo es. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil. Eso no es fácil. Pero nadie va a dudar que Jordan es un genio, que Jordan es el más grande basquetbolista de todos los tiempos. Eso nadie lo va a dudar. Kobe Bryant. Kobe Bryant también, otro genio, bueno. Que también falleció Robin Williams, yo lo sé, obviamente, yo sé que Robin Williams falleció. Este papel, a mí no me gustan las películas de Robin Williams, aunque yo les digo que yo me vi como 20 veces la Peter Pan esa de Spielberg, de Steven Spielberg, donde este señor fue Peter Pan. Fue una película que me la vi como 20 veces de niño, o de adolescente, o niño, esos años. Y me gustó mucho el papel de Robin Williams, pero es un actor que me parece incomprendido también, que fue incomprendido y que no es de mis favoritos, aunque en este papel que hizo aquí fue un papel sobresaliente. Yo diría que uno de los mejores papeles de ese estilo que yo he visto. Aunque yo decía, bueno, Billy Crystal no, Dustin Hoffman hubiera también podido hacer este papel. Me hubiese gustado ver a Dustin Hoffman, el que salió en Esfera. En Esfera, Dustin Hoffman hizo un papel parecido a este, y creo que Dustin Hoffman también hubiera podido hacer este papel. Pero este lo hizo bien, Robin Williams. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué es lo que define a un genio? Pequeños mundos. Tiger Woods, nadie va a decir que no es un genio, pero ¿cuál es su genialidad? Su genialidad es tirar con un palo unas bolitas así chiquitas en unos huecos chiquitos que están lejos o cerca. Entonces Tiger Woods tiene que hacer cálculos matemáticos al ojo, ahí a la loca, a la carrera. No es que se pone a hacer el teorema de Pitágoras y hace un triángulo y dice, esta es la velocidad que tengo que ponerle a la bola, al swing. No. Pero matemáticamente eso es lo que él hace. Créanlo o no. Eso es lo que él hace, solo que lo hace al ojo. Fuaz. Hace el swing, tira la bola, mete la bola en el hueco. Ya, esa es su genialidad. Tirar unas bolas en unos huecos. Ya. Esa es su genialidad. Mundo pequeño. Lo mismo uno puede decir, aunque esto ya es un poco más difícil de probar, de tipos como Albert Einstein. ¿Cuál es su genialidad? La de Albert Einstein. ¿Cuál es su talento? Relacionar las observaciones que él hacía del universo y su imaginación con teoremas matemáticos. Bueno, con teoremas matemáticos no, con
números, para decirlo de una manera más sencilla, relacionar números con procesos que suceden en el universo. Tenemos la luz que viaja de una estrella a la Tierra, no de un foco no de un foco o una vela, no, de una estrella lejana, del Sol, pongámosle, o de otra estrella lejana a la Tierra, la luz. ¿A qué velocidad viaja esa luz? Eso es instantáneo. A nuestros ojos parece instantáneo, pero no lo es. Eso viaja porque tiene unas partículas atómicas, unas subpartículas, el fotón. El fotón es una partícula y eso no es una línea así, sino que eso son partículas que son separadas, se separan, y eso viaja a una velocidad. Pero ¿cómo calculamos eso? Matemáticamente, con ecuaciones. Entonces hizo unas ecuaciones y calculó la velocidad de la luz y dijo: esto es lo más rápido que se puede viajar, nada puede viajar más rápido que esto. Y entonces colocó al tiempo como algo relativo. Las leyes de Newton colocaban al tiempo como algo absoluto, y para el ser humano el tiempo es lo más absoluto que hay. Pero para el universo el tiempo no es absoluto, el tiempo es relativo. ¿Y quién se dio cuenta de eso? Einstein. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque su talento era los procesos, el análisis de procesos universales, macro universales, aplicados a números. Entonces tú con números, tú te pones a hacer números ahí, ecuaciones, te las inventas, pero no te las inventas de la nada, te las inventas para explicar un proceso que tú estás viendo, y que tú te estás dando cuenta de que algo está pasando en el universo, de que la luz viaja a determinada velocidad, que la luz se curva con la gravedad. La gravedad entonces no es una fuerza. La gravedad no es una fuerza entonces que atrae a los cuerpos así hacia el piso, no. Como decía Newton, la gravedad, como la manzana que le cae en la cabeza a Newton, no. Entonces la gravedad ya no es una fuerza, sino es una de las, ¿cómo explicarlo? Es una curvatura, es un estado del universo. La gravedad es un estado del universo que curva el espacio-tiempo, que curva todo, que lo deforma, lo mueve, y de ahí aparecen los agujeros negros. Agujeros negros que en teoría eran invisibles, pero se puede ver en teoría se podría ver lo que está alrededor de él antes de que el agujero negro se lo trague. Pero el agujero negro es invisible como tal, porque se traga todo, se traga la luz, pero es hecho de ¿qué? De gravedad. La gravedad entonces parece una fuerza, pero no es una fuerza como la explicaba Newton, que te cae la manzana en la cabeza, no, que te pega al piso, no. La gravedad va más allá de algo que te pega al piso, de que te pega a la materia, porque entonces el agujero negro no existiría, porque en el agujero negro lo que queda es la gravedad por sí. Eso
Eso es lo que yo pienso, al menos. Lo que yo pienso, en el agujero negro lo que queda es la gravedad. Y no se copien, no se copien, no se copien. Lo que queda es la gravedad. O es posible que eso ya se sepa, ¿no? Lo que queda es la gravedad sola, como un fenómeno del universo espaciotemporal. No hay masa, porque la masa ya se destruyó por la propia gravedad. Entonces queda la gravedad como una existencia, como un fenómeno, más allá de una sola, de que sea una fuerza o no. No es solo una fuerza, es un fenómeno existencial de los más poderosos que hay en el universo, que no tiene que ver tanto con que puede existir independientemente de la masa. Cuando pasa el agujero negro colapsa la estrella, colapsa la masa que había, se queda colapsada. O sea, ya no existe. Lo que queda es, iba a decir la fuerza, lo que queda es el fenómeno como el agujero negro, como tal. Aunque sí pareciera de que necesitara de mucha masa, pero ¿quién necesita a quién? ¿La masa a la gravedad o la gravedad a la masa? O sea, es una relación que hay que establecer matemáticamente. Y esto es marca registrada de control regresivo final. La masa, ¿qué es? Parece una relación simbiótica, masa-gravedad, o materia-masa-gravedad. Se necesitan mutuamente, pero una vez que el agujero negro está constituido, ya ahí no hay masa. O se puede medir como si hubiera masa, pero ya solo lo que hay es un agujero. ¿Qué masa va a haber ahí? Ya lo que hay es un agujero que rompe con el espacio-tiempo. Rompe con el espacio-tiempo. Nosotros entendemos el universo, como ya les dije, con nuestro lenguaje primitivo y con nuestra vida experimental de espacio y de tiempo. Nosotros entendemos el mundo como un espacio, como esta casa, este cuarto, esta habitación, este planeta, esta ciudad, este país, este pedazo de tierra, este edificio. Entendemos el universo como un pedazo de tierra, como somos terrenales. Pero el universo es un gran espacio que está obviamente ocupado por pedazos de tierra como nosotros las entendemos, que son planetas, cometas, todas estas cosas, incluso las estrellas también. Pero hay lugares que rompen con el espacio-tiempo, como los agujeros negros. Rompen con todo lo que nosotros tenemos establecido de que la existencia es un pedazo de tierra, una casa, un edificio, una montaña, un mar, un río. El agujero negro rompe con todo eso. O sea, la gravedad es un fenómeno que existe, que puede existir independientemente de la masa, pienso yo. De lo contrario, no existirían los agujeros negros. Porque si se acaba entonces la masa, si se destruye la masa, se colapsa, como dicen, se colapsa la estrella, una estrella gigante de una gran masa se colapsa. Entonces, ¿por qué quedaría un agujero negro ahí? ¿Por qué quedaría todavía la gravedad ahí como fenómeno existencial? Bueno, entonces el tema, eso es algo que rompe con todo lo que nosotros consideramos experimental, con el empirismo, y nos destruye nuestro cerebro porque nosotros no entendemos lo que son los agujeros negros. Nadie los entiende. Que me venga un astrofísico ahora a decirme, no, que usted está equivocado, que no sé qué, bueno, ya tampoco lo va a entender, ya tampoco lo entiende.
Los agujeros negros rompen con todo lo que nosotros creemos que son con todo lo que nosotros consideramos como existencia espaciotemporal. ¿Eso quién se dio cuenta de eso? Einstein, que era un genio. Tal vez los genios más grandes de la historia son Einstein, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci porque también era un genio que utilizaba su genio en diferentes lugares. No solamente utilizaba su genio en las matemáticas. Leonardo da Vinci no solamente era un matemático, era un ingeniero. Creaba artefactos, creó el helicóptero, que nunca voló el helicóptero, pero creó el helicóptero. Era un matemático, era un filósofo, era un artista, estableció las medidas que tenía que tener el ser humano para la armonía, para la perfección. Y aplicó eso a sus pinturas, a la Mona Lisa, la Gioconda. La Gioconda. Esposa de Francesco del Giocondo. La Gioconda, el retrato de Elisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como la Gioconda. La Gioconde en francés. Gioconde. Gioconde en francés, la Mona Lisa. Leonardo da Vinci, aquí aparece Leonardo da Vinci, Tesla, Galileo, Marie Curie, Graham Bell. Bueno, no, Graham Bell no. Graham Bell no. O sí. No. Bueno, Da Vinci, Marie Curie, Descartes, Pitágoras, Platón, Eratóstenes, la geometría Arquímedes y Euclides, la geometría de Euclides, de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Debido a que el agua no se puede comprimir,
la corona al ser sumergida desplazaría la cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir el peso de la corona por el volumen del agua desplazada se podría obtener la densidad de la corona. La densidad de la corona sería menor que la densidad del oro si otros metales menos densos le hubieran sido añadidos. El principio de Arquímedes. Bueno, ya hablé demasiado de esto. Vamos a decir, los genios se miden por su genialidad. ¿Qué se siente ser un genio? No lo sé. Pero en esta película este señor trata de dar una explicación. Creo que le entendí que él ve las cosas, o sea, él ve las cosas más allá de lo que la mayoría las ve, o sea, es decir, él ve las cosas diferentes. Él dice, si Beethoven, Mozart, estos señores ven un piano, lo van a ver más allá de madera, de un pedazo de madera. Ellos lo ven como el todo. Un piano para Mozart, para Beethoven sobre todo, era todo, o sea, era la creación, era la forma de crear un universo de belleza, de composición armónica. Recordemos que la música era matemática. Para Pitágoras la música es matemática. Las notas musicales son ecuaciones matemáticas. Y entonces estos señores, estos genios de la música, Beethoven veía el piano como una forma de crear ecuaciones matemáticas, pero que sonaran armónicamente. Entonces creo que eso es lo que yo le alcancé a entender de cómo era que él pensaba, cómo era que él lograba obtener los resultados que él obtenía, su forma de pensar para poder sacar las ecuaciones matemáticas, entender las ecuaciones matemáticas que él entendía. Él veía el mundo más allá de números, o sea, de pronto lo entiende, es capaz de entender la finalidad última, por así decirlo, valga la redundancia, la finalidad última de la ecuación matemática. O sea, no es simplemente hacer procesos para llegar a un resultado, sino el entender el resultado, para qué sirve, cómo podemos aprovecharnos de ese resultado, cómo podemos sacar una ventaja de esa ecuación matemática, de ese resultado. Eso solamente lo podía ver él, y él viendo eso, entonces él podía hacer la ecuación más rápido que cualquier otra persona, o inventarse la ecuación, más bien podría inventarse la ecuación para poder aprovecharse de esa ecuación, encontrarle un propósito, como hacía Einstein, que yo les explicaba, que veía los procesos del universo y mediante ecuaciones matemáticas explicarlas.
Entonces creo que más o menos eso fue lo que le entendí. O sea, si tú ves, por ejemplo, tú vas a hacer un examen y tú ves que tú tienes un lápiz y una hoja, y estás sentado en una silla y en un pupitre de madera, de metal, entonces eso no es ver la finalidad de las cosas, la finalidad final de las cosas. Esos solo son medios para obtener un fin. ¿Cuál es el fin? Coger ese lápiz, coger esa hoja y resolver el examen de manera correcta, de manera utilizar tu mente, abstraerte del mundo y resolver las ecuaciones matemáticamente de manera racional. En esta no verlas, eso es ver más allá. Obviamente eso es un ejemplo sencillo para tratar de entender cómo veía él las cosas, cómo veía Will las cosas. Lo incomprendido que son los genios. Es una película que muestra lo incomprendido que pueden llegar a ser. O sea, no. Hubo un matemático Turing, Alan Turing, aquí se menciona al otro matemático, al matemático hindú, Ramanujan, Srinivasa Ramanujan, Srivanasa Ramanujan. Bueno, aquí se menciona a ese Ramanujan. Nació en 1800, o sea, el siglo XIX. Y murió en el siglo XX, 26 de abril de 1920. Fue un matemático autodidacta indio. Aquí dice indio, no le dicen hindú sino indio. Vean los Wikipedia, vayan a Wikipedia y vean la página de Srinivasa Ramanujan en español y vean cómo le dicen indio. Bueno, es que si era indio. Bueno, indio o hindú, lo mismo, ¿no? Que con una mínima educación académica en matemáticas puras hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de números, la serie, las fracciones continuas. Ramanujan desarrolló inicialmente su propia investigación matemática en forma aislada, que fue rápidamente reconocida por los matemáticos indios, de la India, cuando sus habilidades se hicieron evidentes para una comunidad matemática más amplia centrada en Europa. En ese momento comenzó su famosa colaboración con el matemático británico G.H. Hardy. G.H. Hardy fue un matemático británico que formuló la desigualdad que lleva su nombre. Fue el principal valedor en Gran Bretaña y director de tesis del matemático autodidacta indio Ramanujan. Bueno, redescubrió teoremas conocidos previamente, además de formular numerosas nuevas proposiciones. O sea, esta película de alguna manera buscar reconocer a este Ramanujan, que conozcan a este Ramanujan, blanquear a Ramanujan. Este es el Ramanujan moderno, aquí, de Matt Damon, blanco. Mientras que Ramanujan era un hindú de la India. Pero bueno, es bueno que al menos hagan que uno busque quién era este Ramanujan. Durante su corta vida, Ramanujan fue capaz de compilar
casi 3.900 resultados independientes, en su mayoría identidades y ecuaciones. Por cierto, una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros y separadas por el signo igual. Bueno, casi todos esos hallazgos se han demostrado válidos, aunque algunos ya eran previamente conocidos. Logró resultados que eran a la vez originales y muy poco convencionales, como los números primos de Ramanujan y la función tela de Ramanujan, que a su vez ha inspirado una gran cantidad de investigaciones posteriores. Ramanujan nació el 22 de diciembre de 1887 en Erode, la provincia de Madras, para entonces perteneciente al Imperio Británico, en la residencia de sus abuelos maternos. Bueno, el 1 de octubre de 1892 Ramanujan se matriculó en la escuela local. En marzo de 1894 fue trasladado a una escuela de grado medio. ¿Por qué Ramanujan? Porque este Ramanujan aprendió matemáticas sin estar en una universidad. Él solito se puso a pensar matemáticamente y logró cosas increíbles, que es lo que nos dice la película. La crítica a la institucionalización. Tú puedes ser un genio que estás trabajando de obrero en una construcción porque no te dio la gana estudiar o porque no hubo la beca para que tú estudiaras, las facilidades para estudiar. Entonces te tocó hacer o eres huérfano, como le toca a este muchacho aquí, Will Hunting. Eres huérfano, te toca la vida dura, y entonces, a pesar de que eres un genio, te desperdicias tus talentos matemáticos en siendo obrero, tumbando ladrillos con un mazo, con una mona, como le dicen acá, con un martillo, con un sledgehammer, ¿cómo es que se dice eso? Bueno, no importa, sledgehammer. Hammer, como la canción de Peter Gabriel. Sledgehammer, sí. Bueno, con 11 años, Ramanujan había agotado el conocimiento matemático de dos estudiantes universitarios que eran inquilinos en su casa. Fue más tarde cuando le prestan un libro de trigonometría avanzada, o sea, Pitágoras. Llegó a dominar por completo este libro con 13 años y describió teoremas sofisticados por su cuenta. A los 14 años estaba recibiendo certificados de mérito y premios académicos que continuaron durante toda su carrera escolar y también ayudaron a la dirección de la escuela, colaborándole con la logística de la asignación de sus 1.200 estudiantes, cada uno con sus propias necesidades, a sus pocos 35 profesores. Completaba los exámenes matemáticos en la mitad del tiempo asignado y mostró una sorprendente familiaridad con la geometría y con las series infinitas. Ramanujan fue instituido en cómo resolver ecuaciones cúbicas en 1902 y a continuación encontró su propio método para resolver las de cuarto grado. Al año siguiente, sin saber que la ecuación de quinto grado no podía ser resuelta por radicales, como había demostrado Évariste Galois 70 años antes, trató de resolverla por su cuenta. En 1903, cuando tenía 16 años, Ramanujan obtuvo de un amigo una copia de un libro de G. S. Carl, prestada en una biblioteca. El libro, titulado Synopsis de Pure Mathematics, era una colección de 5.000 teoremas. Ramanujan estudió los artículos y el contenido del libro en detalle. Este libro es generalmente reconocido como un elemento clave para despertar el genio de Ramanujan. Al año siguiente había trabajado de manera independiente e investigó los números de Bernoulli y había calculado la constante de Euler-Mascheroni.
con 15 decimales de precisión. Sus compañeros de aquella época comentaron después que rara vez lo entendían y que sentían por él un temor respetuoso. Como les digo, los genios incomprendidos y temidos. Genios incomprendidos y temidos. Nadie los entiende. Nadie los entiende. Nadie los entiende. Bueno, cuando se graduó, Pitágoras fue un genio incomprendido y temido. Tanto así que lo persiguieron y lo mataron. Lo persiguieron y lo mataron a Pitágoras. Cuando se graduó en la escuela, estamos hablando de Ramanuja. Cuando se graduó en la escuela secundaria, Ramanujan fue galardonado con el premio Matemáticas K. Rao por el director de la escuela, distinguido a Ramanujan como estudiante sobresaliente que merecía la puntuación más alta que la nota posible, o sea, una puntuación de 11 sobre 10, pónganle. Recibió una beca para estudiar en Government Art College. Sin embargo, Ramanujan estaba tan concentrado en el estudio de las matemáticas que no fue capaz de dedicarse a otros asuntos. Como les dije, los genios viven en un mundo así de pequeñito, y con ese mundo pequeñito es la paradoja. Entienden todo viviendo en un mundo así de pequeñito. Esa es la teoría del todo, la mecánica cuántica, para entender el todo, lo más pequeño para entender el todo, la paradoja. Por eso es que nunca saldremos de las paradojas, porque si esto es una paradoja, entonces nunca entenderemos la realidad del universo. Bueno, nunca tuvo tiempo de ir a esa beca, de dedicarse a esa beca, porque estaba más pendiente de sus matemáticas que de otra cosa. Sin un título dejó la universidad, y como este muchacho dejó la universidad y continuó con la investigación. Bueno, es que esta película se anticipa a Mark Zuckerberg, que tampoco sin título deja la Universidad de Harvard, que parece mentira, pero esta película vaticinó a Zuckerberg. Deja la Universidad de Harvard y crea Facebook. Se hace uno de los hombres más millonarios del mundo, con un algoritmo matemático que puede que le haya demorado un mes, y se convirtió en el hombre más rico del mundo en su momento. Zuckerberg, sin un título, dejó la universidad y continuó con la investigación independiente en matemáticas. En ese punto de su vida subsistió en la pobreza extrema y estuvo a menudo al borde de la inanición. Vivió en la pobreza extrema, como le tocó a este de aquí. Renunció a becas, renunció a todo para dedicarse a lo suyo, que era este no tanto la matemática, pero decidió vivir así, porque sí, porque quería, porque los genios son incomprendidos. Edad adulta en la India. Ramanujan se casó con su novia. Se casó en la pobreza absoluta, y se casó. Bueno, para que vean que uno puede estar en la pobreza absoluta, pero casarse también es posible. No es imposible tener una vida sin título. Y se casó. Después de la unión de Ramanujan, desarrolló una hidrochiletestis, una hinchazón anormal de la membrana interna de los testículos. La afección pudo haber sido tratada con una operación quirúrgica de rutina. Se enfermó, pero la familia no tenía el dinero necesario para costear la operación. Bueno, después de la cirugía exitosa, Ramanujan buscó un empleo. Se quedó en casa de sus amigos mientras iba de puerta en puerta
torno a la ciudad de Mandras, en búsqueda de un trabajo de oficina para conseguir algo de dinero. Como le tocó a Albert Einstein también. Le tocó trabajar de patente de una oficina en Suiza para poder subsistir. También Einstein también se casó y tuvo una hija o un hijo, no me acuerdo. Bueno, a finales de 1910 Ramanujan estuvo enfermo de nuevo, posiblemente como resultado de la cirugía que se le practicó. Temía por su salud e incluso llegó a encargar a su amigo, al profesor Tatatal de matemáticas. Después de que Ramanujan sanó de nuevo, recuperó sus cuadernos y tomó un tren hacia el norte de Kumbhakona, una ciudad costera por entonces bajo el control francés. Los franceses y los ingleses, como siempre, colonizando la India. No les fue suficiente con haber colonizado América, sino que también fueron a colonizar la India. Pero bueno, Ramanujan conoció al alto funcionario que había fundado recientemente la Sociedad Matemática de la India, deseando conseguir un trabajo en el departamento de recaudación, donde, bueno, le mostró los cuadernos de matemática. Me llamaron la atención los extraordinarios resultados matemáticos contenidos en ellos. Yo no tenía en mente ahogar su genio con un puesto en los peldaños más bajos del departamento de recaudación. Ranawasi envió cartas de presentación de Ramanujan a sus amigos matemáticos en Mandras. Algunos de estos amigos vieron su trabajo y le dieron a su vez cartas de presentación para que el recaudador del distrito de secretario de la Sociedad Matemática de la India quedó impresionado por la investigación de Ramanujan, pero dudaba de que en realidad fuera su propia obra. Ramanujan menciona en su correspondencia que tuvo un profesor, un matemático notable de Bombay, en el que expresaba una falta de comprensión de su obra, pero llegaba a la conclusión de que Ramanujan no era un farsante. Trató de sofocar cualquier duda sobre la integridad académica de Ramanujan, accedió a darle otra oportunidad y escuchó a Ramanujan disertando sobre integrales elípticas, series hipergeométricas y su teoría de series divergentes. Bueno, en fin, este señor, contacto con matemáticos británicos. En la primavera de 1913, Rarayana trataron de presentar el trabajo de Ramanujan a los matemáticos británicos de Londres. Comentó que los trabajos de Ramanujan estaban llenos de agujeros, señalando que aunque Ramanujan tenía un cierto gusto por las matemáticas y un poco de habilidad, carecía de la formación académica y de los fundamentos necesarios para ser aceptado por la comunidad matemática británica. Aunque Hill no se ofreció a tomar a Ramanujan como estudiante, sí le dio asesoramiento profesional completo y formal en su trabajo. Con la ayuda de amigos, Ramanujan redactó cartas dirigidas a los principales matemáticos de la Universidad de Cambridge. Por eso es que en los Estados Unidos hay tantos hindúes estudiando allá. Por este Ramanujan, están buscando al nuevo Ramanujan. Tal vez existe ya, tal vez ya existe. En realidad era Zuckerberg. Se parece a este también, Era Zuckerberg. Lo tenía Harvard y se les fue. Se le fue Zuckerberg. En la primavera de... Bueno, ya no más. El primer resultado ya había sido determinado por el matemático llamado Bower. El segundo era nuevo para Hardy y se deriva de una clase de funciones llamadas series hipergeométricas, que primero había sido investigadas por Leonard Euler, Carl Friedrich Gauss. En comparación con el trabajo de Ramanujan en integrales, Hardy encontró estos resultados mucho más intrigantes. Después vio los teoremas de Ramanujan en fracciones continuas en la última página de los manuscritos y comentó que los teoremas me derrotaron por completo. Yo nunca había visto
antes nada parecido en absoluto. O sea, los teoremas de Ramanujan derrotaron al Hardy, el matemático Hardy de las universidades británicas. Lo derrotaron. Nunca había visto nada como eso. Dice, un matemático de la más alta calidad, un hombre de originalidad y capacidad totalmente excepcionales. Ni un solo de los teoremas podría haber sido incluido en el examen de matemáticas más avanzado del mundo. O sea, este Ramanujan hacía unas maromas matemáticas que nadie podía resolver. Punto final ahí ya. Yo pienso que no hay que leer todo esto está aquí en Wikipedia, léanlo. Cuadernos de Ramanujan, el número 1729, bueno, bonito número. Otros puntos de vista sobre los matemáticos sobre Ramanujan. Combinó en poder de generalización una idea de la forma y una capacidad de modificar rápidamente sus hipótesis, que a menudo eran realmente sorprendentes, y lo hizo en su propio campo peculiar. Un rival en su día, la limitación de sus conocimientos era tan sorprendente como su profundidad. He aquí un hombre que podía elaborar ecuaciones modulares y teoremas en órdenes desconocidos, cuyo dominio de las fracciones continuas fue más allá de cualquier matemático en el mundo, que había encontrado por sí mismo la ecuación funcional de la función z y los términos dominantes de muchos de los problemas más famosos de la teoría analítica de los números. Esto lo dice Wikipedia, por cierto. Y sin embargo, esto está en Wikipedia más bien, y sin embargo nunca había oído hablar de una función doblemente periódica o del teorema de Cauchy, y que tenía un hecho que vaga idea de lo que era una función variable compleja. Cuando se le preguntó sobre los métodos empleados por Ramanujan para llegar a sus soluciones, Hardy, hasta lo dice Hardy, dijo que llegaban a través de un proceso de argumentación mezclada de intuición y de inducción, de la que fue enteramente incapaz de dar ninguna explicación coherente. También declaró que nunca conoció a su igual y que se le podría comparar únicamente con Euler o Jacobi. Bueno, manifestó que en cuanto a su lugar en el mundo de las matemáticas, citados a Bruce Brands, quien dijo: Paul Erdős nos ha pasado las calificaciones personales de Hardy sobre distintos matemáticos. Supongamos que valoramos a los matemáticos sobre la base de su talento puro. En esta escala del 0 al 100, Hardy se dio una puntuación de 25. Little Woods obtuvo 30, Hilbert 80 y Ramanuja tendría 100. O sea, de 0 a 100 tendría 100 Ramanuja como matemático. Y ni lo conocemos, Ramanujan. Pero esta película nos lo muestra. Si no fuera por esta película, no conoceríamos a este señor indígena. Bueno, no indígena, indio de la India. Pero hay muchos indígenas también que pueden desarrollar estas capacidades. Pudieron haberlas desarrollado en la selva. El libro Scientific Edge, el físico Javant Nerikar habló de Ramanujan descubierto por el matemático de Cambridge Hardy, cuyos grandes hallazgos matemáticos estaban empezando a apreciarse entre 1915 y 1919. Sus logros pasaron a ser plenamente comprendidos mucho más tarde, pasados muchos años de su prematura muerte en 1920. Por ejemplo, su trabajo en números altamente compuestos, números con un gran número de factores, iniciaron una nueva línea de investigación en la teoría de tales números. Durante su tarea
Durante su tarea, toda una vida dedicada a la educación y la propagación de las matemáticas entre los niños en edad escolar en la India, Nigeria y otros países. Ramanujan introdujo continuamente obras matemáticas. Srinivasa, este es otro matemático. Bueno, ya no voy a continuar con este tema de este señor. Turing era el otro matemático que yo les quería hablar. Turing fue un matemático lógico, informativo, teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo y teórico británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización. Este es Alan Turing. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos del algoritmo, computación de máquina Turing. Formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Charles Turing de 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar códigos nazis, particularmente de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma de Bletchley Park. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de la guerra entre 2 y 4 años. El trabajo de una persona, un matemático, acortó la duración de la guerra entre 2 y 4 años. En el campo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción de la prueba de Turing, 1950, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de las de un ser humano. La carrera de Turing terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952. 2 años después de su condena murió, según la versión oficial, por suicidio. Sin embargo, su muerte ha dado lugar a otras hipótesis, incluida la del envenenamiento accidental. Bueno, vean cómo es de injusta la vida. La vida es injusta. Bueno, ya creo que hice el video más largo de lo que he hecho en mi carrera aquí en YouTube. Faltan 100 segundos para la medianoche en el conteo regresivo final. Yo soy el relojero, soy su anfitrión. Esta película la recomiendo, es buena. No me la había visto, la tenía guardada como de hace más de 7 años, no sé. La saqué, la desempolvé, la vi, me pareció buena película, la recomiendo. Suscríbanse al conteo regresivo final, que es gratis. No se asusten con las matemáticas, no se asusten con la filosofía. Pidan mejores profesores. El problema no lo tienen ustedes, sino el profesor que no explica bien. Ustedes tienen las capacidades, así como este señor de acá, Will Hunting. Y hasta la vista.